Muy buenos días a todos y a todas. Es un verdadero honor darles la bienvenida a este webinar titulado Regulación de los lobbies y grupos de interés hacia una regulación estándar, organizado por el Instituto de Profesionalización y Competencia y Contratación Pública, al que agradezco especialmente por la invitación y por promover espacios de reflexión técnica y comparada sobre temas centrales para la calidad democrática y la buena administración. Yo soy Renata Fabiana Santos Silva, soy abogada de Estado de Bahía en Brasil y doctora en Derecho Administrativo por la Universidad de Sevilla. Y tendré el gusto de moderar este encuentro. La regulación de los lobbies y de los grupos de interés se ha convertido en un tema central de derecho administrativo contemporáneo. A nivel comparado, la OCDE y el Consejo de Europa, la Unión Europea, la OEA coinciden en un punto esencial. El lobby es una actividad legítima, pero requiere reglas claras de transparencia, igualdad de acceso, rendición de cuentas, especialmente para prevenir fenómenos de captura de interés público. Y a estos desafíos clásicos se suma hoy un nuevo factor disruptivo, la digitalización avanzada y la inteligencia artificial aplicada a la acción pública. Entonces, la utilización de algoritmos, sistemas de apoyo a las decisiones y soluciones introduce formas menos visibles de influencia. Y la pregunta que orienta este webinar es: ¿cuáles deberían ser los estándares, los principios y los criterios mínimos que una ley reguladora del lobby y de los grupos de interés debe contener hoy para garantizar integridad, transparencia y control democrático? Y para abordar esta cuestión, contamos con un panel excepcional que combina experiencia práctica en la gestión pública, especialización académica y una sólida mirada iberoamericana. Entonces, nos acompaña desde Uruguay la doctora Cristina Vázquez, experta en Derecho Administrativo y Regulatorio, con amplia experiencia en sectores altamente regulados y asociaciones públicas privadas. ¿Y cómo va a ser la dinámica de nuestro webinar? Será 8 minutos para los ponentes presentar los primeros puntos y después pasamos al debate y que cada uno contestará las cuestiones en 3 minutos, básicamente. Entonces vamos a empezar con la doctora Cristina Vázquez. Tienes la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias. Es un enorme gusto para mí formar parte de este webinar, por lo cual agradezco a todos los que están aquí con nosotros, al profesor Cristian Campos por haberme invitado y al Instituto de Profesionalización de Competencia y Contratación Pública. A mí me parecía interesante en estos minutos un poco repasar la normativa, las buenas prácticas y los estándares internacionales, en el que lo que apreciamos es que hay tres áreas fuertemente interrelacionadas, claves para la regulación del lobby o cabildeo, que son la cuestión de la transparencia, de la integridad y de la participación, y que lo que apreciamos cuando ya más de una veintena de países tienen regulada esta cuestión, y como bien decía Renata, también a nivel internacional existen indicaciones o mejores prácticas, es que las regulaciones son bastante heterogéneas, no solamente en cuanto a los aspectos que contemplan, sino también en la propia calidad de esas regulaciones. Un tema importante, Renata señalaba que el cabildeo o lobby es una actividad legítima, es que al regularlo debemos ser cuidadosos de que no se afecten derechos fundamentales como el derecho de petición, el derecho de reunión y la propia libertad de expresión. Yo diría que en una regulación del lobby los aspectos centrales son un capítulo ineludible de definiciones, porque al tratarse de un tema de regulación bastante nueva, ya que justamente esto del lobby como actividad legítima y que necesita o es conveniente su regulación, es algo que en muchas culturas recién está ingresando. Entonces, un capítulo de definiciones es importante
para que justamente despejemos todas aquellas dudas que pueden surgir de lo etimológico o de lo terminológico. Otro capítulo que es importante en una regulación del lobby o cabildeo es un capítulo de principios, entre los cuales van a destacar estos que acabamos de mencionar, ¿no? La transparencia, la integridad, la participación. Y ni que hablar, como señalaba Renata, la importancia de un adecuado diseño institucional en el cual aparezcan claras las potestades, la competencia de ese órgano regulador del lobby y un adecuado régimen sancionatorio. En lo que tiene que ver con el primer capítulo al cual aludía, el capítulo de definiciones, hay conceptos que son centrales, como el propio concepto de lobby, el concepto de lobista, la identificación de quiénes serían los destinatarios de la actividad de lobby, la identificación de qué es el asunto público, cuáles serían los asuntos públicos alcanzados por la regulación y, por supuesto, un capítulo de excepciones. ¿Cómo definiríamos el lobby o cabildeo? Ya que siempre es conveniente empezar por aquello que es lo central en una regulación. Se puede definir como lobby aquella actividad de comunicación directa o indirecta con el titular de una función pública que tiene potestad de decisión, realizada por personas o grupos de interés y que lo tipifica sobre todo es la finalidad. La finalidad del lobby es incidir en las regulaciones, en las decisiones, en las políticas públicas, fundamentalmente en decisiones legislativas y administrativas, pero no únicamente, porque también se puede buscar muchas veces incidir en decisiones jurisdiccionales. Suele traducirse en participación en reuniones, pero también en la provisión de insumos para la decisión, como estudios, informes, opiniones. ¿Cuál es la definición más apropiada de lobista? Es la persona física o jurídica que participa en esas actividades que acabamos de definir. Su actividad puede ser remunerada o no, y entre los lobistas suelen encontrarse entidades no gubernamentales, cámaras empresariales, sindicatos, asociaciones profesionales. El concepto del destinatario del lobby es muy abarcativo porque refiere a toda persona con poder de decisión sobre cuestiones públicas y también a sus asesores, porque a veces el acercamiento puede no ser al decisor mismo, sino aquel que habrá de asesorarlo para la toma de la decisión. En realidad, normalmente será alguien que desempeñe función pública en el ámbito internacional, nacional o local. ¿Y cuáles son los asuntos públicos? Que es otra noción que habrá de definirse. Refiere a aquellas actuaciones de formulación de políticas, de regulaciones, dictado de actos en ejercicio de las funciones jurídicas del Estado a las que ya hemos aludido, y también en el tema que es característico del interés de este instituto, lo que tiene que ver con la adjudicación de contratos o las medidas de promoción muchas veces a contratantes o potenciales proveedores. La definición de excepciones a la regulación del lobby también es un capítulo importante porque a veces, aunque la persona se aproxime pretextando estar, digamos, buscando incidir en asuntos privados, muchas veces esos asuntos privados pueden tener potencialidad para luego tener relevancia en el interés público. Las excepciones a veces pueden contemplar la actuación de agentes diplomáticos de países extranjeros, partidos políticos, etc. En el capítulo de principios, es importante el principio de transparencia. Las regulaciones deben contemplar la creación de registros que deben ser obligatorios y mantenerse actualizados, idealmente a tiempo real. Estas regulaciones deben contemplar cuál es la información a registrar, que normalmente comprenderá la identidad de los lobistas, el objeto, el beneficiario, el destinatario
la frecuencia permitida de la actividad de cabildeo, la documentación que puede intercambiarse con los funcionarios, los gastos, la fuente de financiación, las contribuciones políticas, los fondos públicos recibidos, etc. Esta información, y ahí tocamos otro tema de los que adelantaba Renata, debe ser comprensible, debe ser accesible en forma gratuita, debe presentarse como datos abiertos de lectura mecánica y debe tener entonces garantizado el acceso sin perjuicio de la protección de datos personales. Una cualidad importante en este tema de la información es lo que se ha denominado la trazabilidad o huella del proceso de toma de decisión, que busca reflejar las iniciativas e historia fidedigna de las decisiones adoptadas. El principio de integridad tiene que ver con los códigos de conducta con reglas claras y exigibles, incompatibilidades, mecanismos de solución de conflictos e intereses, declaraciones patrimoniales, etc. Un instrumento también es importante, lo que regula las llamadas revolving doors o imponen periodos de abstención o enfriamiento que normalmente se ubican en periodos en el entorno a los 2 años para prevenir que quien está desarrollando actividades de lobby sea alguien que recién ha salido del área de toma de decisiones y la inversa, ¿no? El principio de participación con consultas y audiencias públicas, igualdad de oportunidades, contribución oportuna y efectiva, representación equilibrada. Y bueno, creo que hasta aquí, no sé si ya me he tomado los minutos, quedaría pendiente el análisis que tú planteabas de cuáles condiciones debería tener la institucionalidad regulatoria que aplicara toda esta batería de principios e instrumentos. Muchas gracias, profesora Cristina. Sí, totalmente en el tiempo. Y ya que estamos en Uruguay, vamos a seguir en Uruguay con el profesor Pablo Isquiave, que es especialista en acceso a la información pública, protección de datos personales y ética pública. Y tienes 8 minutos para exponer sus percepciones sobre el tema. Profesor Pablo. Profesor Pablo, ¿nos escucha? Sí. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí. Muy buenos días. Muchas gracias por tan cordial invitación. Un gusto verte, Renata. Bueno, un placer estar acá en un panel con una maestra como es Cristina, profesora Cristina Vázquez, con grandes amigos como Cristian, Laura y también como Carlos, que lo estoy viendo. Así que bueno, simplemente, bueno, ya escuchamos muy atentos la excelente presentación de Cristina. Yo quería simplemente aportar también desde el lado, o por lo menos desde la visión nuestra, la necesidad de que en algún momento nuestro Parlamento tome en serio todo este tema hacia una regulación integral de todo lo que estamos viendo del lobby. Y en esa regulación, entendiendo como regulación, no queremos una regulación quizás tradicional o clásica que encorsete esta actividad que consideramos totalmente legítima, sino una regulación en el sentido de establecer reglas de juego. Creo que tenemos una necesidad de esa regulación que suponga reglas de juego claras, transparentes y que sirva un poco para ordenar la situación. Creo que ahí complemento un poco lo que decía la profesora Cristina Vázquez, y ahí en esa regulación tenemos que basarnos, como decía la profesora, en principios clave como son la transparencia, la integridad, la participación equitativa y tratando ante todo de conceptualizar lo que entendemos por ese cabildeo que puede referir a lobistas, puede referir a empresas y obviamente obligarlos a registrarse y divulgar sus actividades y también su financiamiento. Acá tenemos que tener en cuenta que lo que tenemos que prevenir, como en toda actividad que se realiza, es, bueno, ver el tema de financiamiento, prevenir el tema de la corrupción y asegurar un proceso lo más democrático que sea, buscando que no se obstaculice, por ejemplo, todo lo que refiere a directrices de la OCDE,
estándares de transparencia internacional. Yo creo que como toda regulación, y acá basándonos en estándares internacionales, en primer lugar, tenemos que tener una definición clara, o sea, qué entendemos nosotros por lobby o cabildeo, qué influencia puede haber en estas actividades sobre decisiones públicas y quiénes son los actores. O sea, por más que todos conocemos, o todos los aquí presentes podemos tener una definición de lobby, podemos tener una definición de cabildeo, o cuáles son los actores, creo que es bien importante que haya una conceptualización legal, o sea, qué se entendería por lobby en Uruguay o en nuestros países. Claramente, esa definición legal puede venir seguida de una serie de principios. Creo que obviamente, como decía la profesora Vázquez, la transparencia es clara, divulgar quiénes influyen, a quiénes, qué temas, y sobre todo yo le pongo mucho énfasis al tema del financiamiento. O sea, hoy en Uruguay, por ejemplo, se está discutiendo una ley, modificar la ley de prevención de financiamiento del terrorismo y lavado de activos, y se está poniendo mucho énfasis, como siempre, en el tema de financiamiento. Pasó el año pasado, con ocasión de lo que fueron las elecciones nacionales, el tema de la financiación de la política. Bueno, todo eso creo que no solo Uruguay, sino también la región, se debe a una discusión seria en cuanto a ese financiamiento. Otro principio clave también entiendo que es todo lo referido a la ética y a la integridad. Acá se podrían poner o detallar esa serie de principios a nivel legislativo o incluso promover, como en otras actividades en Uruguay, la existencia de códigos o estándares de conducta que van a regular esa actividad, quizás de una forma más específica. Nosotros también dijimos al principio que obviamente en el caso de que mañana esta regulación tuviera éxito y existiera, esto va a suponer también de la mano, como dijo Cristina, y yo acentúo ahí, la necesidad de crear una nueva institucionalidad país para todo esto. Porque acá un gran tema, como bien sabrá Renata, es el tema, bueno, a ver, perfecto, regulamos toda esta actividad, pero ¿quién va a ser encargado del tema de su control? O sea, ¿quién va a tener la potestad institucional de control? O sea, nosotros sabemos que en cualquier Estado de Derecho como los nuestros, el control o la actividad de control es esencial para un Estado de Derecho. Entonces, acá en Uruguay, si bien existen órganos, ya sea a nivel constitucional o a nivel legislativo de control, no tienen hoy esa competencia específica para controlar eventualmente esto. Entonces, ahí creo que el control toma un rol determinante. Se habla en muchos países que lo han regulado de la necesidad de un registro. Entonces, si yo creo un registro, alguien va a tener que controlar ese registro, a cargo de quién va a estar ese registro, qué información le vamos a exigir a los interesados que presenten y qué va a suponer su acreditación o habilitación para poder ejercer esta actividad de acuerdo a la ley. O sea que el control va a tener que tener un rol central en todo esto. Luego, obviamente, acá en esta actividad supone el tráfico de muchísima información. Entonces, ¿qué le vamos a pedir? ¿Qué información van a poder publicar? Porque acá el tema de la información, si bien entendemos que es algo central, yo creo que una regulación excesiva en este requisito que refiere a la divulgación de información puede resultar, digamos, enlentecer la actividad, perjudicarla y disminuirla. Entonces, tenemos que poner un punto que sea razonable. Entiendo que sí se tiene que regular el tema de la información que se maneja o de su divulgación, pero no nos podemos ir al otro extremo, porque eso, si no, va a colidir con esa regulación que dijimos al principio, que tiene que ser una regulación funcional. Obviamente, en toda regulación que supone una institucionalidad, un control, un registro, hay que prever un elenco de sanciones. O sea, en caso de que si se habilita a determinada empresa o persona a ejercer esta actividad, en caso de incumplimiento, qué sanciones se le pueden llegar a aplicar y quién sería el encargado de aplicarlas. O sea que todo esto supone necesariamente esa regulación, esa creación de una institucionalidad con pautas claras que creo que no reconocen país, sino que lo que acabo de decir es lo mínimo esperable, digamos, de una regulación en este tema. Dicho esto, y vuelvo con esto, así respetamos el tiempo, hoy tenemos en Uruguay, en el contexto nacional, ausencia de una ley específica. Nosotros no tenemos una ley que regule exhaustivamente el lobby. Sí está presente el tema en
el debate público. El hecho de que esto tuviera éxito supone, creo yo, un avance en transparencia. Uruguay es un faro, digamos, en la región en materia de gobierno abierto, gobernanza, transparencia, luchas contra la corrupción. Entonces yo creo que sería positivo tener unas buenas prácticas de cabildeo reguladas a nivel legislativo. Y ahí simplemente señalar que hay una promoción a través ya sea de organizaciones civiles, a nivel de legislaciones que están promoviendo distintos marcos regulatorios, hasta ahora sin éxito, basados en estándares internacionales para fortalecer, obviamente, la democracia y la confianza pública. Creo que estaría bien interesante buscar alternativas legislativas para la regulación de este tipo de actividades, pero insisto en ese concepto de una regulación que suponga reglas de juego, incipiente institucionalidad, control, pero que no sea una regulación que sea excesiva y que al final, en lugar de alentar a los actores a venir a esa legalidad que se construiría, los aparte y tengamos esa ley, pero sin, digamos, actividad, porque obviamente nadie quisiera transparentar todo lo que hace, que es lo que está ocurriendo ahora. Así que bueno, Renata, creo que hemos cumplido con el tiempo y bueno, estamos a las órdenes por cualquier interrogante o pregunta y seguimos atentamente la exposición de los demás profesores. Muchas gracias, profesor Pablo, sí, correctamente en el tiempo. Y ahora vamos al vecino, ¿no? Vamos a Argentina con la profesora Laura Alejandra Lerner, que es secretaria de Contrataciones Provinciales de la provincia de Buenos Aires, profesora universitaria e investigadora de Derecho Administrativo y Políticas Públicas. Profesora Laura, tienes 8 minutos para su ponencia. Hola, bueno, buenos días, buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias, Cristian, por la invitación. Un honor compartir panel y bueno, voy a arrancar porque el tiempo, como se dice, el tiempo es tirano, así que voy a hacer una breve introducción, un poco a hablar esto tomando las palabras de Cristina y de Pablo, con quienes estoy Laura, totalmente de acuerdo. solamente un momento que no te vemos. Creo que la cámara está cerrada. A ver, a ver, me fijo si es un tema de conexión. Vale. Que está, ahora sí. Todavía no. A ver, porque estábamos recién con unos problemas de conexión acá en la oficina. A ver ahí. No. Esperen que me cambio de red a ver si funciona. A ver si. A ver. Un minuto. ¿Ahí se escucha? ¿Me ven? Ay, no, está. Escuchamos. Ahí está, Escuchamos, pero no vemos. ¿Quieres que yo pase para otro ponente en cuanto arregla esto? Bueno, por favor. Vale. Entonces, vamos a Colombia con el profesor Ciro, que nos acompaña desde Colombia. Y profesor Ciro, doctor en Derecho Administrativo y Filosofía del Derecho, con una destacada trayectoria académica y experiencia en consultoría internacional en tema de contratación pública. Entonces, profesor Ciro, tienes 8 minutos para la ponencia. Gracias, Renata. ¿Me escuchas y me ves bien ahí? ¿Está bien? Gracias, muy amable. Muchas gracias a Cristian por la invitación. Un saludo muy especial a Cristina. Siempre tan interesante tus ponencias. Saludos a Laura, a Carlos, a todos los que intervienen. Muy amables por invitarme. Pues quería contarles que en el sistema jurídico colombiano
existe una regulación constitucional, hay una norma constitucional en la Constitución nuestra de 1991 que establece que el cabildeo es un ejercicio y que ha de ser reglamentado mediante ley. Específicamente, el artículo 144 establece que las sesiones de las cámaras y de sus comisiones permanentes serán públicas, con las limitaciones a que haya lugar conforme a su reglamento. Y dice, el ejercicio del cabildeo será reglamentado mediante ley. El problema en el sistema jurídico colombiano es que nosotros entendemos el cabildeo como un instrumento democrático, y lo diría yo para una buena administración, si estuviese Jaime aquí con nosotros, para una buena administración. Pero ha habido un problema, que los intereses particulares, los intereses de grupos de poder no han permitido que se reglamente mediante ley el ejercicio del cabildeo. Han existido varios proyectos de ley. Por ejemplo, tenemos el proyecto de ley 410 de 2021, el 193 también del 2021, el 087 del 22, y también tenemos el 038 del 24, pero no ha sido posible una regulación legal de este ejercicio democrático, esta actividad democrática del cabildeo. Entonces yo cuando Cristian me invitó y pensaba relacionarlo con la actividad de contratación pública que se dedica al instituto, podía darme cuenta que más que ser un ejercicio democrático para la función administrativa, pues en Colombia se ha convertido el cabildeo en una actividad irregular, fundamentalmente en la contratación pública, porque la actividad de los particulares en ese cabildeo va encaminada fundamentalmente a intereses particulares. Por eso, la ley 1474 del 2011, que es entre nosotros el Estatuto Anticorrupción, yo percibía que lo que estaba más que regular el cabildeo, lo que estaba era prohibiendo, porque esa regulación normativa por los ejercicios irregulares del cabildeo, lo que está es regulando en el artículo 28 es el tráfico de influencias, y entonces establece como un hecho punible el tráfico de influencias. Pero mirando en relación con contratación pública, en el sistema jurídico nuestro, yo podía visualizar el cabildeo en esas iniciativas privadas en la contratación del Estado. ¿Y dónde se podrían evidenciar? En los contratos de APP, en los contratos de asociación público-privada, porque es que en esos contratos la iniciativa frente a la actividad de contratación del Estado nace del particular. Y el particular está haciendo el lobby frente al Estado para efectos de desarrollar un procedimiento administrativo de contratación. Y esas APP de iniciativa privada pueden tener capital público y capital privado, pero de una u otra manera nacen es del particular frente a la entidad pública. Pero para garantizar dos principios, un principio fundamentalmente que los profesores que me han antecedido han hablado, que es el principio de transparencia. ¿Dónde podría yo visualizar ese principio de transparencia? Dependiendo. Si ese contrato de APP es de iniciativa privada, pero con capital público, o sea, se necesita capital público, la forma de escoger ese contratista es a través de la licitación pública. Es a través de la licitación pública, un concurso público donde cualquiera puede participar. Lo que pasa es que al privado que ha gestionado frente al Estado le van a dar unos beneficios en la contratación, le van a pagar el proyecto y le van a dar unos porcentajes de beneficio en su calificación en esa licitación pública. Por el contrario, si esa iniciativa privada frente al Estado no necesita capital público y el capital es estrictamente privado,
Entonces, se hace una publicación para garantizar ese principio de transparencia de 1 a 6 meses para que si otro particular quiere participar, lo manifieste y esa manifestación la garantice a través de una póliza, de una garantía. Y entonces ahí vuelve a jugar el principio de transparencia porque se va a seleccionar el contratista a través de una selección abreviada. Entonces, ahí puedo yo observar que es el particular quien va a gestionar ante la entidad pública una actividad de contratación y puede ser una forma de cabildeo que lo han expresado los profesores, debe estar estrictamente regulada, pero entre nosotros no está estrictamente regulada, sino que hay regulaciones esporádicas como en estos contratos, que puede ser que los particulares den origen a la contratación ante el Estado, pero no se pueden sustraer de los principios de contratación, como el principio de transparencia, de selección objetiva, de publicidad, de contradicción. Todos esos principios que asisten a la contratación también se dan en esta gestión contractual. No es fácil ese cabildeo en la contratación en nuestro país porque hemos tenido unos grandes antecedentes, unos muchos antecedentes de corrupción. Y entonces, en lugar de ser regulada como un ejercicio democrático de buena administración, lo que ha venido a llevar es que se haya una regulación, pero para convertir ese cabildeo en un hecho punible, como se da en la ley 1474 de 2011, que implica nuestro estatuto de anticorrupción. Yo quería dejarlo planteado ahí para que ahora en el debate podamos discutir algunos otros aspectos sobre ese ejercicio en el sistema jurídico colombiano. Muchas gracias, Renata, y espero que estoy cumpliendo con el tiempo establecido. Muy amable. Todos perfectos, todos están cumpliendo con el tiempo. Y ahora sí, regresamos a la profesora Laura Lerner, que nos acompaña desde Argentina. Bueno, perdón, disculpas, espero que estén viendo bien, cualquier cosa me avisan. Bueno, acá tengo ya el reloj en marcha. Bueno, de vuelta agradecerles la invitación. Argentina, hablar de regulación de lobbies primero en términos genéricos y después voy a apuntar a lo que nos ocupa y lo que hacemos nosotros acá en el organismo provincial de contrataciones de la provincia de Buenos Aires, para hacer un poco más de hincapié en la regulación de lobbies en la contratación pública, porque es un tema específico. Podemos hablar de lobbies o de grupos de interés en Argentina y es un tema que cuando se habla tiene como cierta connotación negativa y genera como cierta incomodidad, ¿no? Como que en el discurso público el lobby se asocia en general a prácticas opacas, a prácticas oscuras, a tráficos de influencia. Sin embargo, es un fenómeno que existe, que es estructural en todo tipo en los distintos ámbitos del Estado. Y el tema no es que no exista, sino que existe y que exista con reglas claras. El problema que tenemos actualmente, que es por eso que nos encontramos debatiendo, es esta ausencia de reglas claras, transparentes, homogéneas. Por eso coincido con la profesora Cristina en algunas definiciones básicas que creo que todos podríamos ponernos de acuerdo, como ciertos lineamientos, pensar esto en estos capítulos, ¿no? De los principios, las sanciones, las excepciones, a quién está dirigido. En Argentina tenemos un pequeño antecedente, ¿no? Entendiendo que el lobby no es antidemocrático, sino al contrario, es un principio de la democracia y que es necesario regularlo. En Argentina, desde hace más de 20 años, se intenta sancionar una ley que regule los lobbies, que regule la gestión de interés. Tuvimos varios proyectos de ley. Uno de esos proyectos de ley, cuando pierde estado parlamentario en el 2001, sirve de base para un decreto del expresidente Néstor Kirchner en el 2003, que es el 1172, que es un decreto que tiene 4 anexos,
Uno es sobre acceso a la información pública, el otro, y otro sobre gestión de intereses. Estos dos decretos, como saben, Argentina es un país federal, rige a nivel nacional. Cada provincia, algunas provincias tienen normativa específica de regulación de intereses, otras no. Lo cierto es que la mayoría, y voy un poco a la práctica, la mayoría es normativa bastante vaga. Y yendo a la práctica, la realidad es que tampoco, del 2003 al 2025, tampoco han tenido mucho efecto, ¿no? Estos dos decretos, el primero, el de acceso a la información, es uno que se ha utilizado mucho y en general lo han utilizado mucho periodistas, estudiantes que necesitan información del Estado. Sin embargo, el otro anexo que tiene este decreto 1172, que es el Reglamento General para la Publicidad de Gestión de Intereses, no ha sido muy utilizado. Tiene actualmente, o sea, tiene por objeto garantizar la transparencia de las reuniones que hacen los funcionarios públicos. Se tiene que completar una planilla de determinados rangos de funcionarios, una planilla con quién se reúne, por qué tema, cuánto duró esa reunión. ¿Para qué tipo de reuniones son? ¿Son las reuniones formales? ¿Son las reuniones informales? ¿Son reuniones que se entienda que puedan influir en decisiones políticas, que puedan llegar a influir en normas, en actos administrativos? Pueden ser reuniones a las que asistan personas humanas o personas jurídicas. ¿Y quiénes están obligados en este decreto, que es, repito, es a nivel nacional? Están obligados el presidente, está obligado el jefe de gabinete, los ministros, los secretarios, los subsecretarios, las autoridades de organismos descentralizados o directores generales, no más. Y creo que Pablo hablaba también, o Cristina, no recuerdo, de asesores. Los asesores también son personas que tienen una influencia bastante directa en las decisiones de los funcionarios, que son los que toman las decisiones, y ellos no son sujetos obligados. Este tema volvió a cobrar ahora relevancia hace unos meses, con un caso que trascendió un poco las fronteras, con algunas reuniones que tuvo el presidente de la Nación, reuniones que figuraban en este registro de audiencias, y eso permitió iniciar una investigación que está en curso. Esto no ocurre, digamos, en todos los gobiernos, ¿no? Digo este caso porque es el que tenemos más reciente. Y lo que sucedió a raíz de esto, porque aún a este tipo de regulación le falta una trazabilidad, porque podemos saber cuándo se reunió, con quién se reunió, de qué tema se habló, pero solamente una breve oración, y no tenemos la trazabilidad de qué fue sucediendo en esas reuniones, si se siguió reuniendo con otras personas o si también se han reunido con asesores, por ejemplo, presidenciales, etc. Entonces, a raíz de esta situación, se volvió ahora a insistir en diputados nuevamente en un proyecto de ley que regule aún un poco más fuerte este tipo de, o sea, no que sea ya un decreto, sino una ley que salga del Parlamento, que regule la actividad lobista, pero de vuelta visto como algo necesario, como algo que genera transparencia para la democracia. Ahora, yendo más precisamente en estos breves minutos a la contratación pública, nosotros nos encontramos, como todo área del Estado, siempre en medio de distintos sectores medio de distintos sectores, digamos, de lobbies o de grupos de interés. En este caso pueden ser sectores de proveedores, cámaras, sindicatos, y todos siempre van a intentar influir. Nosotros desde la provincia de Buenos Aires estamos intentando implementar un proyecto de decreto que reglamente nuevamente las contrataciones, donde incluimos una regulación participativa en el armado de pliegos. Nos parece importante escuchar, porque esto de alguna forma es muy difícil a veces hacer un pliego sin conocer el mercado, y conocer el mercado es parte de la contratación pública. Entonces,
que esto pueda ser garantizado y que sea garantizado en forma transparente, con un proceso que tiene, que digamos que está regulado a modo de consulta pública. Quienes, la autoridad que quiera consultar respecto a un pliego que estemos por realizar, que pueda, que quizás, no por supuesto todos, pero uno que requiera conocer un poco más el mercado, que esos proveedores puedan, o las cámaras también puedan acercarse y vía consulta pública acercar sus opiniones, hacer sugerencias y por supuesto todo esto regulado y por supuesto después la decisión final la va a tomar siempre la autoridad, pero ya con otro tipo de conocimiento. Esto es una propuesta que esperamos que en breve pueda ser aprobada. Entendemos que para las contrataciones públicas es algo elemental, porque conocer el mercado también es parte de que después la contratación pública pueda llegar a un buen puerto. No sé si creo que ahí, no sé si un minuto más, un minuto menos, creo que empecé y 32, ¿no? ¿Estoy bien? Ahí está. Bueno, no quería extenderme y hablé rápido, así que si me sobró un minuto lo regalo, pero bueno, un poco contar desde la experiencia lo que estábamos también haciendo acá en la provincia de Buenos Aires. Muchas gracias, Laura. Sí, correctamente en el tiempo. Y ahora vamos a República Dominicana con profesor Carlos Pimentel, director nacional de contrataciones públicas. Tiene una trayectoria destacada en transparencia, lucha contra la corrupción y modernización de la gestión pública. Profesor Carlos, tienes 8 minutos para su ponencia. No escuchamos. Todavía no. La tecnología es muy buena, pero a veces pasan cosas, esto es normal, ¿no? Vamos a esperar un poquito y a ver si conectamos. Todavía no escuchamos. No. Todavía no escuchamos, don Carlos. Ahora. Ahora sí. Perfecto. Ok. ¿Me escuchan bien? Ok, ahora quien no lo escucho muy bien a ustedes soy yo, pero está bien, vamos a iniciar. Bueno, primero, muchas gracias, Renata, por la presentación. Es un placer tener la oportunidad de compartir con ustedes algunas reflexiones de un tema de tanto interés para la región y de manera muy particular para la República Dominicana, porque es un tema pendiente de regulación y es un tema pendiente incluso de mayor nivel de análisis y de reflexión en el ámbito académico y que se pueda traducir a una regulación efectiva. Entiendo que la actividad del lobby o gestión de interés, lo primero que es una
actividad inseparable de la democracia moderna. Tal vez el desafío y lo que nos convoca hoy es alrededor de una pregunta muy clave y muy relevante. No es si el lobby debe existir o no debe existir, sino más bien cómo poder regularlo y poder regularlo para la protección de la integridad pública, para garantizar transparencia, prevención de la corrupción, captura del Estado, puertas giratorias. Entiendo que en el contexto regional y en el mundo contemporáneo, los grupos de interés pues son una realidad y se han convertido en actores claves por un sinnúmero de razones. Primero, sirven para proporcionar información técnica a los gobiernos, en algunos casos articular reclamos sociales, siempre tratando de influir en la agenda pública y participar en procesos regulatorios complejos. O sea, los estados en todas esas disposiciones nuevas, novedosas, complejas, pues siempre alrededor de esto, pues hay grupos de interés. Pero la ausencia de reglas claras, como es el caso de la República Dominicana, pues se convierte en un riesgo para el tráfico de influencia, capturas regulatorias de políticas, capturas institucionales o desigualdad en el acceso al poder, y todo esto pues erosiona la democracia, erosiona la confianza en la ciudadanía. Y de ahí pues la necesidad de avanzar a una regulación. ¿Por qué no pensar en una regulación que estandarizada, o por lo menos algunos elementos que puedan garantizar esta estandarización? Que me atrevería a señalar tal vez 3 razones para avanzar en esa principios, si se quiere, de estandarización que permitan generar una equidad de acceso de todos los actores, tanto empresas, sindicatos, y que puedan tener canales legítimos de participación. La prevención de la corrupción y evitar, reducir la opacidad. Y de ahí la necesidad de pensar en un régimen que regule el lobby desde una perspectiva desde la profesionalización, porque el lobby bien regulado es una actividad técnica necesaria en los contextos cambiantes y en la democracia compleja en la cual vivimos. Ahora, la no existencia de regulación, pese a la necesidad, a la realidad del lobby, pues nos lleva a riesgos eminentes como esas puertas giratorias no controladas, reuniones de grupos de interés informales sin registro, influencias económicas desequilibradas y, ¿por qué no?, agendas públicas que pueden ser capturadas por intereses privados o intereses ajenos al interés colectivo, al interés general. Y de ahí, pues, pensar en esa regulación teniendo en cuenta que esta debe tener registros obligatorios públicos, estándares internacionales, que creo que hay suficientes desarrollados, que garanticen responsabilidad del lobista, integridad, acceso equitativo, entre otros, y obviamente esa regulación generaría impacto importante. Sí, yo quiero aprovechar para incluir un tema que tal vez tradicional, el profesor Tito y la profesora Laura creo que abordaron y que será necesario empezar a tratarlo y, por qué no, probablemente será motivo de otros encuentros. Me refiero a la geopolítica, el lobby y las contrataciones públicas. O sea, las contrataciones públicas han dejado de ser un acto meramente administrativo y se han convertido en un acto que influye en sectores estratégicos: energía, salud, defensa, telecomunicaciones, infraestructura, entre otros. Y
por estos sectores estratégicos, las contrataciones se convierten en un instrumento de poder geopolítico. ¿Por qué? Porque las contrataciones definen independencia tecnológica, proveedores únicos, patente, software, impacta la seguridad nacional, datos, redes, medicamentos, logística, y además, en el contexto que nos encontramos en la región, pueden conducir a una alineación a los estados, a bloques de poder, Estados Unidos, China, Unión Europea, o a corporaciones transnacionales. Entonces, hoy elegir a quién se contrata es relevante, pero también cómo y a quién se contrata. Entonces, el lobby se convierte en un mecanismo de influencia, una actividad organizada que busca influir en decisiones, y en las contrataciones públicas, pues actúa en 3 niveles, desde la etapa precontractual, todo lo que tiene que ver con el diseño de políticas públicas, las relaciones de pliegos específicos, definiciones de estándar a la medida, o en la etapa contractual, presión durante evaluación, incidencia política mediática, capturas regulatorias indirectas, o por qué no en la parte postcontractual, modificaciones, adenda, reclamaciones estratégicas o judicializaciones selectivas. Lo que queremos decir es que el mayor riesgo no es el lobby visible, sino el lobby técnico, que es un lobby silencioso, es especializado y altamente profesionalizado. O sea, hay un punto de intersección entre la geopolítica y el lobby. Y aquí surge, pues esto es un tema un poco más complejo y más delicado, y es el lobby como un brazo operativo de intereses geopolíticos. Y puedo poner algunos ejemplos muy prácticos. Empresas que representan intereses estatales extranjeros. Presiones para adoptar tecnologías cerradas o compatibles con aliados específicos. Financiamiento indirecto de estudios, capacitación o asistencia técnica. O, ¿por qué no?, donaciones que evitan contrataciones, pero que generarían contrataciones en el futuro, asegurando mercados de otros países y empresas estatales de otros países. Y sobre eso podemos profundizar más. O una narrativa de urgencia nacional de justificación de excepciones. Lo que quiero decir que el contrato público se convierte en un campo de disputa estratégico, no solo económico, donde el lobby juega un rol importante y trascendental. Y con esto quiero decir que la mirada del lobby que teníamos en los últimos 20 o 15 años va trascendiendo para también incluir esta mirada que muchas veces se escapa de la agenda tradicional de la gestión del lobby regulado, y es una gestión que trasciende, donde hay riesgos institucionales, desde la perspectiva jurídica institucional, desde la pérdida de soberanía, captura del regulador, normalización de excepciones entre proveedor único, proveedores exclusivos, o la simetría de información entre Estado y proveedor, y por qué no la corrupción estructural sin delito visible. Entonces, muchos de estos riesgos no violan ninguna normativa, pero debilitan el interés general, el interés público. Por eso es importante, y con esto concluyo, que debo estar sobre el tiempo, que un enfoque moderno o en un contexto diferente debe integrar contrataciones, integridad y geopolítica, que lleve a ese registro de lobby, que lleve a un enfoque vinculado a la seguridad nacional, de identificación de sectores estratégicos, evaluando riesgos geopolíticos en las contrataciones, o por qué no, cláusula de soberanía tecnológica y de datos, y obviamente el fortalecimiento institucional para garantizar independencia técnica, entre otros. Y concluyo diciendo que la contratación pública es hoy una frontera geopolítica, donde no hay regla clara para el lobby y la soberanía se negocia en silencio. Esto es una provocación para poder tener un intercambio que incluya esta variable que estoy compartiendo con ustedes en el día de hoy. Muchas gracias. No sé si me queda tiempo, si me pasé del tiempo, pero cualquiera de las dos me excusen. Muchas gracias, profesor Carlos. Y hemos hecho una panorámica, ¿no?, sobre el tema, y muchas palabras se repitieron por aquí, como democracia, transparencia, buena administración, participación democrática. Entonces, yo pienso que estos son puntos claves para comprender mejor esta regulación sobre el tema. Y ahora vamos a pasar
a la parte de las preguntas del debate para profundizar, ¿no? La discusión sobre el tema. Y empezamos con el profesor Pablo Schiavi. Yo tengo una pregunta. Profesor, ¿es conveniente una regulación para estos grupos de interés o sería mejor apostar en una autorregulación entre los interesados? Entonces, me gustaría escuchar un poquito sobre esto. Muchas gracias, profesora, por darme la palabra en la pregunta. Creo que ahí, en ese dilema o en esa disyuntiva entre la regulación propiamente dicha, vía legislativa, o la autorregulación, creo que es una linda síntesis de, bueno, de todas estas excelentes exposiciones que escuchamos. Entiendo que hasta el momento, por lo menos en nuestro país, esto se ha autorregulado y es un poco la foto que tenemos. Creo que sería así conveniente y necesaria una regulación, pero en esas condiciones que dijimos. O sea, nosotros, y ahora escuchando también a los profesores internacionales, el fenómeno de la contratación pública, que muy bien comentaron y relataron, se da mucho también a nivel país, por lo que implica el acceso a toda la oferta de bienes y servicios del Estado, y la contratación pública creo que es una fuente importante en esta actividad que estamos viendo. Dicho esto, si apostamos por esa regulación, tiene que ser una regulación con cabeza de siglo XXI. O sea, no podemos ir a una regulación de 100 años para atrás, donde lo que vamos a hacer es, vamos a generar esa regulación y cómo hacemos para que los que están en la actividad traerlos. No, no los vamos a traer. Entonces tiene que ser una regulación clara, muy concreta y que se limite a lo mínimo de toda regulación, como dijimos, que sería una conceptualización, una enumeración de principios, los esbozos de una primera institucional, de un registro de declaraciones juradas, de conflictos eventuales que pudiera haber, y quién sería dentro del organigrama institucional de nuestros estados el ente encargado de controlar la inscripción, de darle seguimiento al cumplimiento de las obligaciones, porque si yo genero una regulación, obviamente vamos a imponerle condiciones, obligaciones y requisitos a los interesados para desarrollar la actividad, y por último, un eventual capítulo de sanciones para caso de que aquellos que hayan sido autorizados se aparten de la regulación que estamos creando. Creo que entre autorregulación y regulación, me inclino más por la necesidad de una regulación, pero una regulación que promueva la actividad, que la favorezca y no la limite ni la complique, entre comillas. Muchas gracias, profesor Pablo. Y siguiendo con este tema, ¿no?, de la regulación, yo pregunto a la profesora Cristina Vázquez, desde su experiencia, ¿cuáles son los criterios principales para tener en cuenta para una buena regulación de esta actividad del lobby? El audio, profesora. Serían aplicables criterios que son transversales a la regulación, ¿no? Por ejemplo, el experto de Harvard en regulación, el profesor Ashley Brown, indica principios para una buena regulación que son bastante transversales. Uno de estos principios es que toda regulación debe guardar consistencia con las prácticas aceptadas y las expectativas de cada país, ¿no?, incluidas las consideraciones sociopolíticas, como la presencia de corporativismo o el grado en que el lobby se desarrolla de manera informal o profesional. Es decir, tomar un poco en cuenta las características de cada país, que la regulación sea también formadora de cultura, además de interpretadora de esa cultura particular. Otro aspecto es la proporcionalidad de toda regulación, que tiene que ser siempre, como decía Pablo, una regulación mínima necesaria para asegurar el fair play. Porque si es una regulación excesiva, va a ocurrir lo que yo señalaba al principio en mi intervención anterior, que puede comprometer derechos fundamentales como el derecho de petición, el derecho de reunión u otros. También tiene que ser una regulación de alguna manera estable,
con las dificultades que regular en tiempos de digitalización esto tiene, porque siempre, por ejemplo, Ashley Brown siempre marcaba de la buena regulación debe ser predecible y debe ser estable. Lo que pasa es que en tiempos de cambios disruptivos en materia tecnológica, una regulación debe estar en permanente adaptación, con lo cual cumplir esas cualidades de predictibilidad y estabilidad es el resultado de un compromiso entre distintas exigencias, ¿no? Y luego tenemos el tema de cómo garantizar la independencia y la autonomía técnica del regulador que va a tener tareas digamos, registro, como decía Pablo, análisis de conflictos de interés, seguimiento, control de cumplimiento, gestión de denuncias, difusión y asesoramiento. Y ahí es muy relevante cómo seleccionar a los integrantes del órgano regulador. Creo que debería ser una combinación de distintas herramientas. Por un lado, una selección técnica previa por comisiones de mérito, es decir, no cualquier persona puede desempeñar una tarea como esta, justamente porque debe estar exenta de sospechas de conflictos de interés, etc. Esa selección técnica previa por comisiones de mérito debería ser combinada con una designación por supermayorías parlamentarias, con mandatos largos, pero no renovables, no sincronizados, es decir, con escalonamiento en las designaciones, con causales estrictas de remoción y con una adecuada publicidad de todo el proceso. Yo creo que estos serían elementos importantes a tener en cuenta en la conformación de un órgano regulador independiente. Muchas gracias, profesora Cristina. Y así, ya que hablamos muchísimo sobre transparencia, entonces yo tengo una pregunta para profesor Ciro. Profesor, ¿cómo operan los principios de transparencia y de planeación frente a esta actividad del lobby? Gracias, Renata. Oye, es que a mí la preocupación que me da con todo esto del lobby, del cabildeo, son ese conflicto entre el interés general, el interés público y los intereses particulares, fundamentalmente en el ámbito de la contratación, porque al menos en el sistema jurídico colombiano, ese lobby en contratación va encaminado es a intereses particulares, a intereses particulares. Por eso yo quería referirme a lo que dijo Cristina y a lo que dijo Pablo sobre la necesidad de esa regulación. Mira que les quiero compartir al menos los títulos, muy sucintamente, los títulos del proyecto de ley de regulación del lobby en Colombia que están planteados. Y lo que decía Cristina, mire, por ejemplo, es un proyecto de ley sucinto de 15 artículos, donde se habla del objeto, en el artículo primero, en el artículo 2, los principios, Cristina, lo que tú planteabas, la necesidad de establecer unos principios, en el artículo tercero, el ámbito de aplicación, las definiciones, todo ese cúmulo de definiciones de en qué consiste el cabildeo, el cabildero, el interés general, el interés particular, el registro público de cabilderos y algo que planteó Pablo, que me pareció bien interesante, las sanciones. Es necesario que esa regulación normativa para compaginar esos problemas de interés general, interés particular en el cabildeo, implique una regulación normativa de sanciones. Yo lo que creo, Renata, ¿es un buen instrumento democrático? Claro que sí. Pero, Carlos, es difícil en la contratación pública, porque es que la contratación pública, lo que hemos estado en esta actividad, implica muchos intereses particulares económicos. Por eso la regulación normativa ha de ser muy específica para evitar
que todo se encamine, ese cabildeo, al interés particular, siendo que en la contratación pública tenemos que tener en cuenta los fines del Estado, el interés general, el interés público. No es fácil, Renata, me parece a mí, conjugarlo. No, yo estoy segura que no es fácil y por ello que la próxima pregunta es para la profesora Laura para hablar un poco sobre esto de contratación pública. Y profesora Laura, así ya que estamos hablando de estos riesgos, ¿no? De todo esto, así explícame, ¿por qué la existencia de lobbies y grupos de interés no es incompatible con la contratación pública? ¿Y qué condiciones puede contribuir a mejorar a la calidad de las decisiones? Bueno, en primer lugar, un poco por lo que estaba diciendo antes, ¿no? Estos grupos existen, son estructurales, preexistentes a los funcionarios que vamos cambiando, y yo creo que una regulación permitiría transparentar, dejar las reglas claras, hacer esas reglas también públicas. No digo que sea fácil, ya que en Argentina hace más de 20 años que no logramos ponernos de acuerdo en una ley de gestión de intereses general. Se han hecho, como contaba, algunas cuestiones vinculadas a la contratación pública. Nosotros desde el organismo provincial de contrataciones, y hablo mucho siempre desde la práctica, ¿no? Más allá de la normativa, porque la normativa puede estar, pero después hay que llevarlo a la práctica, que es un poco lo que pasó en Nación con el decreto 1172. Nosotros entendemos que hay que mostrar que estos grupos existen y que en definitiva no son los que van a tomar la decisión, pero que sí tienen, en caso de las contrataciones, tienen información del mercado, conocen a veces un mercado mucho más específico del que lo podemos conocer nosotros, y pueden acercar mejoras y propuestas a la contratación, que en definitiva es lo que va a terminar llegando a los y las ciudadanas, ¿no? De poder definir los pliegos con mejores precisiones, mejorar estándares técnicos, conocer un poco más esas condiciones económicas, qué modalidad contractual conviene en cada caso, en cada momento, en cada rubro. Entonces, entiendo que esta regulación con estándares mínimos al menos pueden llevar a una contratación pública mucho más provechosa. Vale, muchas gracias, profesora Laura. Y siguiendo con nuestro debate, profesor Carlos, ¿cuáles serían, a su juicio, los elementos mínimos y irrenunciables que debe contener un marco de regulación en la región para evitar la captura regulatoria y garantizar la trazabilidad de cada influencia ejercida sobre las decisiones? Porque de todas las ponencias hemos visto que los problemas son muy cercanos, son parecidos, ¿no? Yo veo esto aquí en mi país, que tampoco tenemos una regulación. Entonces, lo que puede decir. Sí, es correcto. Creo que tenemos realidades muy, muy similares y por eso debemos conversar sobre esos elementos mínimos, irrenunciables, que debe tener un marco que regule el lobby en nuestros países, cada uno desde sus perspectivas y contexto. Yo me atrevería a señalar que un marco regulatorio de gestión del lobby robusto debe mínimamente combinar tres pilares. Eh, Primero, una definición y un alcance claro. Yo creo que eso, delimitación, es muy importante. Creo que es irrenunciable el tema de la transparencia obligatoria. Y otro elemento muy importante es mecanismos efectivos de cumplimiento. O sea, tenemos que tener un marco normativo que garantice su implementación y que garantice su cumplimiento. Entonces, desde una definición amplia y funcional del lobby, tal vez no limitar la norma a tal vez a agentes específicos, a consultores pagos, sino más bien que debe abarcar cualquier persona, natural o jurídica,
que busca influir en decisiones públicas en su nombre, o sea, en su nombre propio o ajeno, sean estos consultores, empresas, ONG u otros. Esto evita tal vez dejar vacíos que conviertan invisibles prácticas relevantes del lobby. O sea, debe haber una definición amplia y funcional. El tema de los registros públicos obligatorios, con datos mínimos estandarizados, identidad de lobista, persona, organización que representa, funcionario de contacto, tema, objetivo, gestión, fecha. Y este registro debe ser de fácil consulta y con exportación de datos. Yo creo que esos son elementos irrenunciables y básicos. Igual la divulgación de terceros, la obligación de informar cuando se actúa a través de terceros o que son campañas pagadas. Y la ocultación mediante intermediarios es una fuente clave de captura y por eso debe haber esa divulgación de terceros. Un elemento importante es los códigos de conducta y límites a las puertas giratorias, periodos de enfriamiento para funcionarios que luego pasan a actividad lobista o viceversa, obligaciones de conducta y sanciones proporcionales, es un elemento importante. Sanciones que sean razonables, reales y creíbles y con una buena capacidad de supervisión. O sea, no basta el registro, debe haber un registro independiente que debe estar en algún órgano, un órgano existente tal vez, o Contraloría, Procuraduría, un órgano anticorrupción, pero que permita ser auditado, que se permita investigar, que se puedan imponer sanciones cuando corresponda, sean multas, suspensión, inhabilitaciones, entre otros. Pero creo que es un elemento muy importante. Y por último, también la accesibilidad y la proporcionalidad. O sea, la norma debe ser comprensible, no debe tener exceso o hay que buscar que no tenga cargas administrativas. Por eso hay que tratar de identificar una entidad ya propia del Estado que pueda asumir esa función. Cargas administrativas que a veces son excesivas o pudieran ser excesivas y evitar exclusiones que puedan favorecer grandes actores. Creo que estos elementos que he señalado, además de ser irrenunciables, yo creo que son como básicos que debe tener sí o sí una normativa que regule el lobby en nuestros países. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Carlos. Profesora Cristina, así, en su percepción, ¿cuáles son las principales dificultades para la efectivación para la efectiva implementación del lobby? Una de las dificultades es la que yo señalaba, ¿no? Que las personas que trabajen en estas actividades de control, etcétera, deben ser personas de muy clara probidad, porque si no la institucionalidad se desacredita rápidamente, ¿no? Otra dificultad tiene que ver con cómo va a ocurrir ese cambio de cultura desde percibir el lobby como algo sospechoso, negativo, etcétera, a percibir la regulación del lobby como algo necesario, útil y socialmente deseable, ¿no? Y luego incorporar en las regulaciones mecanismos de regulación que son contemporáneos, como mecanismos de soft law, aceleradores y sandboxes, ¿no? Es decir, poner en prueba mecanismos de regulación y de control que prueben, valga la redundancia, ser eficientes, regular de manera colaborativa y analizar algunos instrumentos que pueden verse como polémicos, pero que en algunas ocasiones han dado buenos resultados, como la ley del arrepentido o el whistleblower protection, ¿no? Es decir, en qué medida se pueden incorporar instrumentos como que aquel que ha estado involucrado en una actividad
que no es, digamos, éticamente aceptable o que es irregular, puede verse favorecido por una especie de exoneración de responsabilidad si aporta información. Nuestras regulaciones o son inexistentes, como pasa en Uruguay, o son todavía muy inmaduras. Entonces creo que por eso yo proponía una regulación del tipo arenero o caja de arena regulatoria, de ir utilizando instrumentos para ver cómo funcionan antes de consolidarlos en reglas muy, digamos, rígidas. Muchas gracias, profesora Cristina. Y siguiendo también con este punto, ¿no? De las dificultades, yo pregunto a profesora Laura, ¿cuáles son las principales debilidades del esquema actual de regulación de la gestión de intereses en la contratación pública argentina? Bueno, siguiendo un poco también lo que decía la profesora Cristina, la ausencia de una regulación específica, ¿no? En particular, que regule el lobby en los procesos más allá de estas cuestiones técnicas que estaba contando, ¿no? Las normas vigentes de la contratación pública a nivel nación, a nivel provincia, están concentradas más que nada en las etapas más formales del procedimiento. Y deja mucho amplio margen de discrecionalidad sin regulación en algunas cuestiones críticas como, por ejemplo, la planificación de la compra, la elaboración de los pliegos, cuándo compramos, cuánto compramos, a quién compramos, en qué momento del año, de qué forma, todo ese tipo de decisiones que si bien tenemos la obligación de mostrar constantemente en la página web del organismo y así en casi todas las provincias y en Nación, más allá de mostrar esa información, esa falta de reglas claras puede generar una asimetría, ¿no? También de alguna forma en la información. Entonces, dificulta también un poco la trazabilidad para entender quién influyó o cómo influyó en las decisiones que se van tomando en cuanto a la planificación de las compras en términos como más globales, ¿no? Y ya que estamos hablando, ¿no? De regulación, o a lo mejor ausencia de regulación, porque en la mayoría de los países no hay una regulación sobre este tema. Profesor Ciro, me gustaría saber cómo está regulado legalmente la actividad de lobby en Colombia. Sí, Renata, no existe una regulación específica frente al lobby en Colombia. Como les contaba, han existido proyectos de ley y que les presentaba este último con principios, sanciones, definiciones, pero en específico no existe una regulación del lobby y menos en contratación pública. Y yo digo que en contratación pública va a ser más difícil. ¿Cómo regularlo por ese conflicto de intereses particulares, intereses generales? Porque sabemos que la contratación implica muchos intereses económicos. Entonces, igual que en todos los países, va a ser dificultoso la expedición de la regulación normativa que regule esto del lobby, Renata. Y para concluir, ¿no? Nuestro debate, yo tengo la última pregunta para profesor Carlos, que profesora Laura ha comentado sobre esto de la asimetría de poder, ¿no? Entonces, en un contexto donde existen asimetrías de poder entre grandes grupos de interés y organizaciones ciudadanas, y ahora también tenemos este problema geopolítico y con inteligencia artificial y todo esto, la cosa se queda un poco más compleja. ¿Cómo se puede diseñar un sistema de registro, de control y auditoría de lobbies que solo sea transparente, sino también equitativo y que fortalezca la integridad pública? Sí, bueno, creo que este tipo de reflexión precisamente sirve
para ese abordaje, cómo construir estos sistemas de registro y control que permitan generar mayores niveles de transparencia, equidad e integridad ante la simetría de poder. Yo creo que pensar en normativas que garanticen esa equidad y que pueda estar la cancha nivelada, que permita la participación de la ciudadanía y que penalice la opacidad. Y para eso tal vez tres ejes muy prácticos. Registros y estructura de datos abiertos. O sea, un registro centralizado, público, que se pueda actualizar en tiempo real, con APIs, para que las entidades sin fines de lucro, la ONG, la prensa, la academia, todo el que quiera pueda dar seguimiento, que pueda tener visualizaciones, transparencia activa o transparencia técnica, como se le quiera llamar, que permita facilitar el escrutinio. Esto reduce ventaja informativa de intereses particulares. Creo que es importante tener una diferenciación y proporcionalidad, o sea, mantener la obligatoriedad para todos los lobistas, pero con normas administrativas proporcionales. Por ejemplo, formulario simplificado para personas, ONG sin remuneración y requisitos más, y obviamente requisitos más amplios de declaración de montos, contratos para consultoras, para empresas que reciben pago. Yo creo que debe haber una proporcionalidad. Esto evita que las cargas regulatorias puedan ahuyentar actores de interés, independientemente de la finalidad y el desarrollo que hagan. Y tercero, mecanismos de auditoría activa que permitan cruzar los registros de la administración pública y los registros del lobby, que permita, por pensar algo, revisar calendarios oficiales, agendas ministeriales y contratos, y establecer la obligación de unidades técnicas de los ministerios de reportar reuniones, sobre todo que tengan interés público, y que esas auditorías se puedan realizar periódicas y obviamente que sean públicas. La protección y participación de la ciudadanía, o sea, canales seguros de denuncia, protección al denunciante, de fácil acceso de datos para la prensa, para las entidades sin fines de lucro que monitorean, que fiscalizan lo público. Creo que son elementos importantes. Y por último, que debe estar también sanciones calibradas y respuestas rápidas. O sea, multas, publicaciones de la infracción, suspensión de los registros y en caso grave, pues otro tipo de consecuencias. Y creo que la evidencia internacional muestra marcos regulatorios con sanciones a veces simbólicas o que no se aplican ni se convierten en elementos de disuasión. Yo creo que esos elementos, así a grandes rasgos, pueden ayudar al diseño de un sistema de registro, control y auditoría que permitan generar un equilibrio frente a la simetría del poder. Muchas gracias, profesor Carlos. Ya caminamos para el cierre de nuestro webinar y para finalizar, quisiera agradecer muy especialmente a cada uno de los ponentes por la profundidad de sus reflexiones y por haber contribuido a un debate que sin duda trasciende fronteras nacionales. Y así, en mi percepción, este webinar deja en evidencia que la regulación de los lobbies no es solo una cuestión normativa, sino también un problema de diseño institucional, como bien señaló profesora Cristina, profesor Carlos, profesora Laura también, de cultura administrativa, como destacó profesor Ciro,
¿no? Y también de ética pública, que ha sido también tema de la ponencia del profesor Pablo. Entonces, avanzar hacia estándares comunes no significa una uniformidad, sino la construcción de principios compartidos como transparencia, igualdad de acceso, rendición de cuentas y, por lógico, primacía del interés público. Y además, a estos desafíos clásicos se suma hoy un nuevo factor, como comentó el profesor Carlos, un factor disruptivo, la inteligencia artificial, los procesos de digitalización avanzada de la acción pública. Y de ahí que el debate actual se desplace hacia la necesidad de estándares normativos mínimos que hemos comentado aquí, que sean capaces de garantizar una transparencia sustantiva, no solamente formal, prevenir conflictos de interés, asegurar la trazabilidad de la influencia y, sobre todo, creo que esto es lo más importante, proteger derechos fundamentales como la igualdad de acceso, la privacidad y el debido proceso administrativo. Entonces, este webinar deja así una conclusión clara. Una regulación moderna del lobby debe ser capaz de hacer visible la influencia, incluso cuando esta se ejerce a través de códigos, de datos, de arquitecturas tecnológicas y no solo mediante reuniones o gestiones directas. Entonces, agradezco nuevamente al Instituto de Profesionalización y Competencia y Contratación Pública, en especial al profesor Cristian Campos, que nos sigue aquí también, a los ponentes y a todas las personas que nos acompañan hoy, que ahora mismo tenemos 229 personas nos acompañando. Y esperamos que este espacio contribuya a futuras investigaciones, reformas normativas, construcciones normativas innovadoras y buenas prácticas en nuestra región. Entonces, gracias, muy Renata. buenas tardes ya. Renata, Y sí, Muchas gracias. muchas gracias a todos, a vos, Renata, por la moderación de la mesa, muy amable por esa labor tan oportuna que has realizado, y a todos los colegas, Ciro, Cristina, don Carlos, Laura, todos y todas. Nada más de parte del instituto en este último webinar del 2025, agradecerles profundamente. Aquí tenemos conectados, porque ya más o menos uno les ubica a prácticamente todos los países de Iberoamérica conectados, jerarcas de autoridades de competencia, funcionarios de autoridades de competencia y de contratación pública, y gente de todos los sectores vinculados a esta área. Estamos muy honrados porque a lo largo del año hemos tenido niveles de participación de bastante más, incluso que 229, 230. Han sido webinars seguidos por más de 7,000, bueno, ya más de 7,225 personas en todos los webinars juntos este año, y eso nos honra y nos compromete más. Nada más decirle a tantas personas conectadas que estamos por anunciar antes de cerrar el año todos los webinars, los 12 webinars 2026. Nuevamente es una lista temática que no la inventamos nosotros. Hemos hecho una consulta a todos los jerarcas de las autoridades de competencia y de contratación pública, y han tenido prácticamente la totalidad la amabilidad de contestar el formulario y darnos sus ideas de priorización temática para el 2026. Este tema, de hecho, regresará desde una perspectiva obvia, que es todo el tema de inteligencia artificial y ese lobby o los cabildeos que se hacen con inteligencia artificial sin participación humana, y todo eso también es parte de los análisis por realizar. Y también, pues, aprovechando que está nuestro muy querido don Carlos Pimentel, ¿verdad? Dios mediante, el próximo año en República Dominicana será el próximo Foro Iberoamericano de Competencia y Contratación Pública. Estamos muy ilusionados de que Dominicana, que es un modelo de país, yo lo digo constantemente, don Carlos y la doctora Vázquez en competencia son jerarcas, ejemplo de cómo dirigir muy bien las organizaciones de contratación como la de competencia. Y nos sentimos muy honrados de que Dominicana, que es un ejemplo a mirar, sea el próximo Foro Iberoamericano en ese lugar, donde van a estar estos temas definitivamente relacionados y analizados nuevamente.
Muchísimas gracias a todos y a todas. Esperen las comunicaciones de los próximos webinars, los demás datos del foro y otros más. Tengan un excelente resto de día, que pasen excelente estas fiestas de la Navidad y que todos reciban un muy feliz y próspero año 2026. Muy amable. Gracias, Renate, y a todos. Feliz 2026. Hasta luego.